Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta serie y todos los programas radiales de Apologética con Marta están disponibles visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También pueden encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. Este es el tercer segmento de la serie sobre escatología o sobre las cosas a suceder al final de la historia y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El enfoque de hoy es el convenio mosaico y el convenio palestino. Y según les hablé en la primera parte de esta serie, es importante conocer sobre los diferentes convenios o pactos que Dios hizo con el ser humano, porque mediante sus pactos vamos a ver cómo cada uno se va a cumplir según indican las profecías y cómo será cuando Jesús regrese y finalmente establezca su reino en la tierra. El primer convenio a estudiar hoy es el convenio mosaico y este es un convenio condicional. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel cumplía con su parte, entonces Dios cumpliría con su parte. Este convenio lo encontramos en Éxodo 19, versos 5 al 8, y en ese convenio Dios dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y Dios le ordenó a Moisés: comunícales todo esto a los israelitas. Entonces Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió con una sola voz, diciendo: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. En este convenio la condición era que si los israelitas obedecían, entonces ellos serían una nación santa y serían propiedad de Dios entre todas las naciones. Aquí Moisés era el intermediario para comunicar el convenio y el pueblo se comprometió a obedecer a Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios para establecer este tipo de convenio con el pueblo de Israel? Podemos encontrar dos propósitos. El primer propósito es para proveerle a Israel un estándar de justicia que le permitiría a Dios bendecirlos justamente. Y el segundo era el de separar al pueblo de Israel de todas las naciones que los rodeaban y que eran unas naciones corruptas y de una conducta moral bien pecaminosa. En Gálatas 3, verso 19, nos dice, referente al estándar de justicia, que era la ley, lo siguiente, y dice: entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Este mediador fue Moisés. La ley nos dio un estándar para uno poder conocer y medir lo que es correcto y lo que es justo. Esta misma ley también nos da unas reglas para poner en práctica y amar al prójimo. De hecho, en Gálatas 5, verso 14 nos dice que toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, recibimos la bendición del Espíritu Santo habitar en nosotros y nos llena de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amamos al prójimo cuando comenzamos en nuestros hogares honrando a nuestros padres. Amamos al prójimo cuando no cometemos asesinatos contra ellos, cuando somos fieles a nuestra pareja conyugal, cuando no robamos o cuando no envidiamos los talentos o las posesiones de los demás.
Amamos al prójimo cuando no levantamos mentiras o falso testimonio en contra de ellos. Toda esta conducta del pueblo de Israel, al ellos mantener y observar la ley, sería un ejemplo para todas las naciones que los rodeaban en cómo se debería comportar uno justamente y que a la vez reflejaba amor por el prójimo. Aparte de la ley que Dios le dio mediante a Moisés al pueblo, Dios también les comunicó las bendiciones que recibirían, y eran muchísimas. Vamos a Deuteronomio, capítulo 28, versos 1 al 14, para que vean la magnitud de esas bendiciones, y dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, esta es la condición, entonces el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mandó y los establezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. En medio de lo que estamos pasando hoy día por todo el mundo, ¿quién no quisiera tener este acuerdo disponible y poder vivir bajo estas condiciones? Esto requería el uno someterse a Dios con todo el corazón y con toda el alma al obedecer la ley a perfección. El segundo propósito de la ley era el de separar a Israel de las naciones pecaminosas que los rodeaban. En Deuteronomio 4, versos 5 al 8, Moisés les dice: miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlo y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Ahora, desde un principio, Dios tenía planificado mediante Cristo unir al pueblo de Israel y a todas las naciones bajo una misma bendición y paz, ya que Cristo es el cumplimiento perfecto de esa ley.
Vez tras vez, el pueblo de Israel falló en obedecer la ley, lo que muestra que es imposible mantenerla y muestra la necesidad de todo ser humano de someterse en fe y en obediencia a Cristo. En Efesios 2, del 14 al 15 dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, esto es el pueblo judío y todas las demás naciones, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismos de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. La ley era bien amplia y difícil de obedecer. No solo la ley incluía los 10 mandamientos con los que estamos familiarizados, pero también incluía otros 365 requisitos a obedecer y 248 prohibiciones. Pero Cristo vino y cumplió con la ley a perfección. En Romanos 10, verso 4, el apóstol Pablo escribió que, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Jesús vino a ser nuestro sacerdote, estableciendo una nueva ley. El pacto condicional mosaico vino a ser obsoleto, ya que Jesús vino a ser el cumplimiento verdadero y perfecto del pacto mosaico, estableciendo un nuevo convenio. El otro pacto que estudiaremos hoy es el pacto o el convenio palestino. Este pacto palestino es también un pacto condicional y está establecido en Deuteronomio 29, versos 10 al 13, y dice, hoy están ante la presencia del Señor su Dios todos ustedes, sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales, y todos los hombres de Israel, junto con sus hijos y esposas, y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes y lo sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, según lo prometió y juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto palestino renueva el pacto mosaico y se relaciona con la tierra prometida a Israel. En Deuteronomio 29, verso 1 dice, estos son los términos del pacto que, por orden del Señor, hizo Moisés en Moab con los israelitas, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. El propósito del pacto palestino fue para recordarles a la nueva generación de israelitas las obligaciones que tenían mediante el pacto, para ellos entonces ser bendecidos en la tierra que Dios les dio. Ellos tenían que mantener toda la ley del convenio para que pudiesen prosperar en todo lo que se ocuparan. Pero fíjense en una cosa. Este pacto contiene una promesa histórica relacionada con las profecías a cumplirse en el futuro, cuando Israel ocupara la tierra permanentemente. Si vamos a Deuteronomio 30, versos 1 al 10, dice, cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Esto ocurrió en el 1948. Te hará prosperar y tendrás más descendientes de los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida.
Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen. Y tú volverás a obedecer al Señor y cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos, escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este pacto palestino anticipaba el nuevo convenio para que finalmente el pueblo fuese asegurado de ser bendecido en su tierra prometida. En Oseas 3, en el verso 5, Oseas profetizó sobre este evento del regreso de Israel. El verso dice: pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. En Zacarías 12 y 13, el profeta habló sobre la futura limpieza de pecados del pueblo de Israel, que en Romanos 11 dice que todo Israel será salvo. Fíjate en esto. Según vimos en el pacto abrahámico, Dios le prometió incondicionalmente la tierra a Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia. Este convenio abrahámico incondicional fue basado en la gracia de Dios. La gracia de Dios es recibida mediante la fe, y la bendición mediante el pacto abrahámico es para todas las naciones. Toda persona que recibe la gracia de Dios por fe en la obra de Jesús en la cruz para el perdón de pecados, no importa de qué nación es, participa en este convenio y en esta bendición abrahámica. Pero el pacto mosaico trae la ley y somete la bendición de la tierra bajo la ley temporalmente. El pueblo bajo la ley mosaica debía de observar la ley o sería expulsado de la tierra, lo cual sucedió. Cuando Israel ocupó la tierra por primera vez, mediante Abraham, fue por la gracia de Dios. Pero cuando fueron expulsados de la tierra, fue por haber desobedecido la ley. En diciembre del 2019, Tawfik Tirawi, quien es un líder palestino y miembro del Comité Central Fatah, indicó que Jesús el Mesías era el primer palestino y el primer mártir islámico. ¿Qué problemas notan con esta declaración? Número 1, Jesús es la segunda persona de la Trinidad y el Hijo de Dios. El Islam niega la Trinidad, niega que Jesús es Dios y considera a Jesús solamente como un profeta. En el Islam, Mahoma es el último profeta de Dios y es considerado superior a Jesús. El concepto de la escatología en el Islam, de las cosas a suceder al final de los tiempos, es muy diferente a las profecías bíblicas. De hecho, el Islam enseña que la Biblia ha sido corrupta y que el Corán es la revelación correcta de Dios. En el Islam, estos convenios no existen. Para los musulmanes, una vez que ellos toman posesión de la tierra y establecen el Islam como la religión teocrática de la región, ellos consideran que esa tierra les pertenece para siempre. Y por eso hoy en día aún insisten en reclamar la tierra de Israel como tierra en donde el Islam debe de reinar. El Islam fue originado y fue establecido por Mahoma sobre 600 años después de Jesús haber venido a la tierra. Por lo tanto, es imposible que Jesús fuese islámico, según indicó el señor Tirawi, aparte de que es un error que lo consideren solo como un profeta cuando en realidad Jesucristo es Dios en la carne. En ninguna profecía bíblica se le concede permanentemente la tierra prometida de Israel a una nación que niega a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Dios nos ha hablado, nos ha dado profecías, ha cumplido profecías, y las profecías aún no cumplidas, Él las cumplirá a su debido tiempo. Podemos siempre confiar que la palabra de Dios y sus promesas son verdaderas,
tanto para el pueblo de Israel como para toda persona de toda nación que pone su fe en Jesús. Quiero cerrar hoy con el Salmo 139, versos 1 al 18, que dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. En el próximo programa estudiaremos el pacto davídico y el nuevo convenio. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.